vengo a contar mi apuesta de la vuelta al mundo en 80 días. Yo soy una persona muy rutinaria. Siempre estaba en el Reform Club a las 12 del día. Y eso no cambió ese día. Ese día 2 de octubre yo estaba en el Reform Club a las 12 del día. Pero antes había despedido a mi criado por cometer el grandísimo error de poner el agua a 84 grados, cuando en realidad era 85. Ese día había llegado mi nuevo criado, apodado James Picaporte. Todo era normal, pero la única excepción era que por esos días hubo un robo en el Banco de Londres. Robaron 50.000 libras esterlinas. En el Reform Club ese martes me había preparado pescado como todos los martes. Pero después de comer fui donde estaban mis compañeros del Reform Club a jugar cartas, mi juego favorito, con ellos. Mientras jugábamos comenzamos a discutir cualquier tipo de cosas, hasta que llegamos al tema del robo al banco. Yo opinaba que el ladrón ya se había volado, porque el mundo ya era muy pequeño, el mundo ya no era tan grande como antes, ya se podía ir a cualquier parte en muy poco tiempo. Mis compañeros refutaron cruelmente y yo hice una apuesta, que se podía dar la vuelta al mundo en 80 días con cualquier imprevisto, o menos tiempo. Discutieron eso, así que yo hice la apuesta, 30.000 libras esterlinas, que llegaba a Londres el 21 de diciembre a las 9 de la noche. Los cuales, obviamente muy contentos y sorprendidos por mis palabras, aceptaron. La apuesta se hizo viral en todo Londres. Ese 8:45 de la noche, el 2 de octubre, me fui en tren. Como decía, el 2 de octubre a las 8:45 de la noche me fui en tren. Pasé por Italia y finalmente llegué a Suez. De Suez cogí un barco llamado Mongolia a Bombay. En Bombay tenía que ir a Allahabad. Bueno, no tenía pensado ir a Allahabad, pero en Bombay cogí un tren, el cual tenía las vías hasta Allahabad, ya que faltaban aproximadamente 30 kilómetros de vía. En esos 30 kilómetros me fui en elefante. Le compré el elefante a un niño. Entonces, el elefante me llevó hasta Allahabad. En Allahabad, pero antes de llegar a Allahabad me encontré a un grupo de indígenas, los cuales iban a sacrificar a una princesa. Yo, con mi asistencia, salvamos a la princesa y la llevamos esperando encontrar a un familiar en nuestro recorrido. Después de Allahabad, me fui en tren hasta Calcuta. Cuando llegué a Calcuta, fui a Hong Kong en barco. De Hong Kong a Yokohama me fui en coleta, porque resulta que en Hong Kong se supone que había
un familiar de la princesa, lo cual resultó falso, ya que la princesa, el familiar se había mudado a Europa. Entonces, cuando llegamos al hotel por la noche, habían cambiado los tiquetes del barco que habíamos comprado, habían cambiado la fecha de salida a ese mismo día por la noche. Mi asistente, que se había quedado en el hotel, se fue con Fitz a beber. Cuando Fitz se dio cuenta, lo drogó para que no se fuera en barco, para interrumpirme mi recorrido. Ese día, Picaporte se fue en barco. Drogado, se despertó y salió corriendo. Cogió el barco. Cuando nos dimos cuenta, al siguiente día, de que el banco había cambiado de horario y se había ido, nos fuimos en Coleta, un transporte de indios y japoneses, o sea, un transporte asiático, donde nos fuimos hasta Hong Kong. Nos fuimos de Hong Kong a Yokohama, pero en Yokohama pasó un imprevisto, que fue que nosotros no pensábamos que nos fuéramos a encontrar otra vez a Picaporte. Cuando lo encontramos, estábamos con Fitz, y Picaporte no se acordaba de nada de lo que había pasado. En Yokohama cogimos un barco de vapor hasta San Francisco, los Estados Unidos. En San Francisco fuimos a Nueva York, pero el problema fue que pasamos todo Estados Unidos, y en ese momento Estados Unidos era llamado el salvaje oeste, porque los indios estaban peleando estaban evitando ser esclavizados. Tuvimos el imprevisto de que el tren fue interrumpido por los indios, lo atacaron. Pero aún así pudimos liberarnos y en Nueva York fuimos una parte caminando. De Nueva York fuimos a Cove. De Cove fuimos a Dublín. Pero en Dublín tuvimos un pequeño problema, que fue que no había barcos. Nos tocó montarnos en una pequeña tripulación, la cual iba hacia otro lugar, no iba hacia Liverpool, que era nuestro destino previsto. Tomamos una pequeña trampa, sobornamos a toda la tripulación para que atacaran al capitán y fuéramos a Liverpool. Después de eso tuvimos otro problema, que fue que se nos estaba acabando el vapor por la velocidad que íbamos, no íbamos a llegar a tiempo. Nos vimos obligados a liberar al capitán y le compramos el barco. Después, como nos quedamos sin vapor finalmente, ya que no bajamos la velocidad, nos tocó despedazar toda la cubierta, y la madera de la cubierta la usamos como si fuera carbón. Llegamos a Liverpool. En Liverpool, Fitz recibió la orden de que podía capturarme. Fitz me capturó sin pensarlo. Me retuvo un día entero, pero ese día Fitz descubrió que yo, Phileas Fogg, no era el ladrón, y nos dejó ir. Llegamos a las 9 de la noche a Londres, porque tuvimos un pequeño imprevisto de que fue que había un tren descarrilado y nos tocó ir caminando hasta Londres. Cuando llegamos, pensé que habíamos perdido la apuesta. Todavía estábamos con la princesa y fuimos a mi casa muy tristes y cansados. Dormimos todo un día. Entonces, yo tomé la decisión de casarme con la princesa, ya que ella me lo había propuesto. Si teniendo poco de dinero nos íbamos a casar, porque ella me aceptó así. Cuando ella
lo decidió, Picaporte fue a una iglesia y les dijo que nos íbamos a casar para mañana, porque nosotros pensábamos que era domingo. Entonces el Señor dijo que no se podía, porque mañana era culto. Entonces Picaporte dijo, no, mañana es lunes. Entonces el Señor lo corrigió diciendo que mañana era domingo. Cuando Picaporte llegó, ya eran las 8 de la noche. Nos faltaba poco tiempo para ganar la apuesta. Mis compañeros del Reform Club ya estaban pensando que iban a ganar. Tomamos una especie de taxi y fuimos al Reform Club. Cuando llegamos, estaba a punto de ser las 8:45. Subimos y a los segundos sonó la campana y eran las 8:45. Pero yo ya había ganado la apuesta. Me casé y yo gané la apuesta y se me olvidó la cuenta. Cabezón, debe ser más allá para que te Ubícate. ¿Sí? En el globo, en el globo. No tiene nada que ver, amor. Se tiene que parar aquí, en esta parte, y empezar a girar así. ¿Cómo? Ah, arranca el... Recuerda actitud Phineas, más cerquita de la cosa. Ya, vale. Buenos